porque luego se me olvida. Les comparto aquí la pantalla de nuestro esquema de trabajo. Está aquí. Entonces, pues en realidad llevamos esta parte apenas, la primera. Ok. Entonces, pero bueno, más vale lentos pero seguros, ¿verdad? Sí, yo creo que le decía que vamos a necesitar un poquito más de sesiones. No sé, es bueno si el jefe Santillán autoriza. Entonces, sí, vamos a tener un poquito más de sesiones para bien llevar a cabo esto, pero yo creo que lo que nos propusimos vamos muy bien, porque lo más importante es que no cubramos una etapa sin haber, a lo mejor no cubrimos las 4 al final, pero si hacemos bien 2, mejor, ¿me entienden? Que ustedes realmente, y yo lo siento así, no sé después los que oyen la grabación, si tienen preguntas o algo, que te las hagan llegar, o me las hagan llegar, pero al menos los que están aquí en vivo, pues yo siento que estamos, que sí estamos, sí está llegando el tema, y están ustedes, está despertando en ustedes reflexión, preguntas, y bueno, eso a mí, la verdad es que esas cosas a mí me motivan al momento de dar una enseñanza, porque cuando vemos que no hay mucho como eco, pues dice uno, bueno, ¿qué hago? Y cuando hay eco, pues es muy bonito, porque entonces realmente hay un deseo, hay un aprendizaje, hay una recepción de ese aprendizaje, y hacemos un camino juntos, porque al mismo tiempo yo también profundizo y descubro con ustedes. Entonces es algo que hacemos juntos, no es algo que es un maestro que enseña, sino que es realmente a la escuela del Espíritu Santo juntos vamos descubriendo estas cosas que Él quiere hacernos llegar, que Él quiere que descubramos. Y bueno, la vez pasada tratamos de cerrar un poquito ya este asunto de la contemplación en esta forma un poco más base humana, ¿sí? Ya introduje algunos elementos de la gracia, ya empezamos a hablar del verbo secreto la vez pasada, del misterio de lo sagrado en nuestra vida. Y bueno, entramos en esta segunda parte donde el tema de la fe es mucho más sustancioso porque tiene nuestra contemplación es una contemplación eminentemente cristiana y tiene esta nota de profundidad, de silencio, de contemplación. ¿Sí? Estudiamos ahí también la Sagrada Escritura en las partes donde nos habla del silencio. Y creo que fue muy bonita esta indagatoria del silencio porque entonces empuja porque voluntariamente, no naturalmente no vamos hacia el silencio. ¿Sí? Entonces necesitamos este empujón a veces en nuestra vida. Y yo creo que cada vez comprendemos más que el silencio es un medio, no es el fin. Es el medio que nos va a permitir entrar en una comunión más profunda con Dios. Entonces, de lo que se trata es esta comunión, esta unión con Dios. Ese sí es el fin. El medio, y parece ser un medio muy bueno, muy necesario, el del silencio que nos permite entrar en la contemplación. ¿Sí? Entonces, habitar, si ya entramos en el silencio, ahora hay que habitar este silencio. Aquí viene lo padre y también lo difícil, porque ahorita que entré, que estaba oyendo este testimonio de Jesús muy padre, híjole, la vida de oración es una cosa de muchas purificaciones, ¿no? Sí, va a haber días en que sentiremos paz, gozo y deseo de dar, pero va a haber días en que no vamos a sentir nada, que tendrá que el Espíritu Santo movernos y nosotros dejarnos mover y actuar de manera más activa, de manera más que pareciera que no hay muchos alicientes a lo que se le llama la noche oscura, que es un tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, bueno, hago esta pequeña introducción. No sé, que piensen, mi esquema para hoy se los puse aquí en el pizarrón, pero creo que no alcanzan a verlo. Pónganle el modo de mostrar el hablante activo, así a lo mejor se muestra mejor.
Bueno, y les dejo dejo de compartir, lo van a ver. Entonces aquí atrás pueden ver, un poquito el pizarrón. Y entonces, si no se los leo, dice, el esquema para hoy es Noche Oscura de la Fe. Vamos a ver un poquito, no sé si ya empezamos a hablarlo, creo que también, purificaciones activas y pasivas. Y por último, la parte que es bellísima, que ya entonces es como el contenido que habita este silencio, los responsables de Dios con su pueblo y sobre todo con nuestra alma. ¿Ok? Es más o menos el esquema para el día de hoy, que bueno, también aquí lo tenían en lo que les compartía. Entonces, lo primero es la noche oscura de la fe. Hace poquito tuve la oportunidad, no sé si alguno de ustedes entraron o supieron, o si no por ahí les puedo compartir los videos. Hicimos una sesión en la comunidad sobre las 3 sabidurías. La sabiduría filosófica, que es un poco la manera en cómo nosotros nos gusta transmitir. La sabiduría filosófica, la sabiduría teológica y la sabiduría mística. Entonces, en sabiduría mística yo les hablé un poquito sobre la noche oscura de la pandemia, ¿sí?, que estamos viviendo ahorita como humanidad y personalmente a causa de una situación pues bastante compleja y oscura, en el sentido de que pues no es muy luminoso lo que estamos viviendo, sin duda. Entonces, en ese sentido, yo les compartí este pequeño PowerPoint que aquí les pongo también a ustedes, donde, bueno, a ver, permítanme. Bueno, no es eso, no, vamos a irnos directamente a esta parte. Dice, donde les explicaba, y quiero explicarles también a ustedes, este asunto de la noche oscura de la fe. Bueno, yo en una más atrás, aquí, me interesa mucho, dice, el doctor místico, bueno, esto es de un documento que les voy a compartir, no se han oído hablar de carta, esta carta apostólica que se llama Maestro en la Fe, que hizo Juan Pablo II cuando se cumplieron los 400 años de San Juan de la Cruz, de la muerte de San Juan de la Cruz. Entonces es el doctor de la fe. Y entonces hay una serie de enseñanzas que da Juan Pablo II que me gustaría compartirles para entrar en este tema de la noche oscura de la fe. Porque, bueno, si el tema es la contemplación y el silencio, creo que la parte donde nos cuesta atravesar es esta noche oscura de la fe, que es la parte de la contemplación que al mismo tiempo la permite, la noche oscura de la fe, y la parte también que dificulta que entremos, ¿no? No todo el mundo todo el mundo tiene la gracia, pero todo el mundo logra comprender esto y cómo decir, atravesar esta noche oscura de la fe en su vida personal, ¿no? Es el parteaguas de nuestra vida cristiana, muchas veces. El doctor místico dice aquí lo que les comparto, llama hoy la atención de muchos creyentes y no creyentes por la descripción que hace, fíjense, esto lo escribía Juan Pablo II y es muy válido todavía, hace más de 15 años, en la noche oscura como experiencia típicamente humana y cristiana. La descripción que hace de la noche oscura como experiencia típicamente humana y cristiana. Nuestra época ha vivido momentos dramáticos en los que el silencio o ausencia de Dios, la experiencia de calamidades y sufrimientos, y aquí se refiere a la guerra, ¿no?, a las 2 grandes guerras mundiales, o el mismo holocausto de tantos seres inocentes, han hecho comprender mejor esta expresión, dándole además un carácter de experiencia colectiva. Por eso yo lo aplicaba a este asunto que estamos viviendo de la pandemia, aplicada a la realidad misma de la vida y no solo a una fase del camino espiritual. La doctrina del santo es invocada hoy ante este misterio insondable del dolor humano, dolor como
humanidad hoy que sufre esta situación a la cual la pandemia nos está cada vez orillando. Entonces, bueno, yo lo pongo aquí como ejemplo precisamente de esta situación de nuestra humanidad. Voy de atrás para adelante, ¿sí? San Juan de la Cruz, entonces, cuando habla de la noche oscura, nos la refiere de esta manera. Dice, esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. Esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos principales efectos en el alma, porque la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor de Dios. ¿De dónde? La misma sabiduría amorosa que purga a los espíritus bienaventurados ilustrándolos, es la que aquí purga el alma y la ilumina. Entonces aquí es entendida la noche oscura como esta influencia, intervención de Dios en nuestra alma, que permite Dios que desarrolla en quien interviene, ¿sí? Dios, una profundización, un efecto pues en el alma de iluminación, va a decir, la dispone purgándola e iluminándola para unirla más a Él, ¿sí? Entonces, esta doctrina de la noche oscura pues es fundamental para el tema que estamos desarrollando porque precisamente la contemplación, ¿sí? Lo que aquí llama la mística teología o la contemplación, ¿sí? Es un fruto de esta noche oscura. ¿Sí? Es un fruto y es al mismo tiempo el medio. La noche de la fe es el medio en el cual contemplamos a Dios. Es el medio querido por Dios. Hermano, te comento algo. ¿Quién está por ahí? Sí, adelante. Jesús. Bueno, es que ya llegué ahora, ya hasta que me cambié de ropa, ¿verdad? Oye, Te cuando estás pusiste comentando... decente, qué bueno. Sí, ¿verdad? Gracias. Ahorita que estás comentando esto, obviamente tus enseñanzas nos conectan con versículos bíblicos, con la palabra de Dios. No sé si se fundamentan o ahí me los extiende. Por ejemplo, ahorita que comentas esto de la noche oscura para cada uno de nosotros, ¿sabes a dónde me lleva? Tú sabes que hay una parte de la escritura que dice que seremos formados como el crisol. Y hay otra parte que se refiere a que somos moldeados en el yunque a base de golpes, pero nos dan forma para ser templados en el Señor. Bueno, ahorita que estás hablando de esto me llevó precisamente a esos versículos. Parece que las noches oscuras en la fe son uno de esos golpes fuertes que recibe el acero para ser moldeado. Bueno, te lo comparto, eso fue lo que recibí ahorita, ¿verdad? Gracias, sí, exacto. Iba en esa línea. Entonces, descubrir que Dios tiene un cuidado de mi alma, tiene un cuidado muy especial, ¿sí? Y entonces, en ese gobierno, vamos a decir, de Dios sobre mi alma, hace parte, pues, de ese gobierno esta intervención de Dios, que aquí este místico le llama así, ¿verdad? Noche oscura. Claro, de hecho vamos a ver, hay varios lugares en la Sagrada Escritura los cuales se apoyan para hablar de esto. Y de hecho, aquí en este párrafo que les pongo aquí enfrente, dice, la fe unida a la caridad y a la esperanza, o sea, lo que le llamamos nosotros las virtudes teologales, ¿no? Las ubican, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Estas tres virtudes teologales, que son las que hacen nuestra unión con Dios, ¿sí? Por la vida teologal, ¿sí? Las virtudes teologales son las que nos unen directamente a Dios, nos enseña la teología. Dice, producen ese conocimiento íntimo y sabroso que llamamos experiencia o sentido de Dios, vida de fe,
contemplación cristiana. Yo les decía la vez pasada, en la medida en que un cristiano es fervoroso, pues normalmente y naturalmente su vida es una vida contemplativa, que nuestra fe es de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque fíjense la manera en cómo lo plantea. Dice, es algo que va más allá de la reflexión teológica o filosófica. Y la reciben de Dios mediante el Espíritu muchas almas sencillas y entregadas. Y aquí lo está diciendo el maestro en la fe. ¿Okay? Entonces tiene una autoridad para decir esto. Al dedicar el cántico espiritual a Ana de Jesús, anota el autor, aunque a vuestra referencia le falte el ejercicio de la teología escolástica con que se entienden las verdades divinas, no le falta el de la mística, que se sabe por amor en que no solamente se saben, mas justamente se gustan. De nada sirve saberlas si no son para gustarlas. Por eso es sabiduría, porque saben, se gustan. Cristo se las revela como el amado, aún más como el que ama con anterioridad, como canta el poema del pastorcito. Esto lo cita también Juan Pablo II, del Cántico Espiritual, que ahorita vamos a entrar a estudiar un poquito. Pero bueno, aquí este primer momento entonces es para definir bien clara. Esta noche oscura hace parte de nuestra identidad de cristianos. Buscamos amar a Dios, Dios se nos revela, pero Dios lo hace bajo un registro, vamos a decirlo de esa manera, de fe. Entonces, la fe implica no veo, implica una oscuridad, creo, adhiero a algo que Dios me revela, que no es contrario para nada a mi inteligencia, pero que no veo, que ocupa de parte mía una adhesión a algo que Dios me está revelando, ¿sí? Y al cual quiere, en este caso muy concreto además, llevarme y unirme a Él. ¿Sí? Entonces, es algo que no está, ¿cómo decir? Naturalmente el hombre dispuesto a eso. Ocupa esta disposición que es la fe y que ocupa además aceptar la oscuridad de la fe. ¿Va? Y eso ya es en ello mismo una purificación para recibirle a la fe misma, ¿no? ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Sí, padre. Padre, podría preguntarle, por ejemplo, para llegar a la contemplación necesito el silencio interior. ¿Sí? Pero en la noche oscura de la fe no puedo llegar a la contemplación. En la noche. Sí, de hecho, es en el esa medio. Época, parte de. Pero la mente está trabajando, Dios no me escucha, Dios no piensa en mí, Dios alivia a otros, pero a mí no. O sea, como que en esa época de la noche oscura. Noche de la fe, sí, de la noche oscura, la mente no se calla. Entonces, pero sí se puede llegar entonces a la contemplación. Sí, de hecho, vamos a ver precisamente parte del proceso que la noche oscura es, vamos a decir, realiza en nosotros. En ese proceso es para llevarnos a una unión más profunda con Dios. Ahora, que en ese proceso no logremos sentirlo plenamente, hace parte del proceso de la noche oscura. Normalmente Dios, y ahorita lo vamos a ver en el cántico espiritual, nos va guiando, nos va llevando para que sea cada vez más profunda esa unión y que también redunde en nuestra sensibilidad, sin duda. Entonces, todo ser humano creyente, cristiano, católico, pasa por la noche oscura de la fe. De una u otra manera, porque ya la misma naturaleza de la fe, les decía, es oscura. El cristiano empieza a hacerlo cuando elige creer, porque acepta su Salvador, acepta a Jesús, ¿sí? Y adhiere a una verdad de algo que no tiene una experiencia física
como normalmente las tenemos, pero tiene una experiencia profunda espiritual que Dios. le hace sentir, saborear esta inclinación de la fe que llaman los teólogos, esas verdades como auténticas. ¿Sí? Y entonces Dios lo conduce a través de esa noche oscura para que cada vez más entre en esa unión con Él y comprenda mejor esos misterios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay algo que viene de Dios, que es don de Dios. Yo puedo hacer mi pequeño esfuerzo, pero no llego muy lejos. Entonces, por eso yo les hablaba de estas purificaciones activas y pasivas. Dios me puede poner en una situación o llevarme a una situación o permitir una situación purificante en mi vida espiritual, como también puede ser una enfermedad, etcétera, que yo asumo para mi vida espiritual. Entonces, o puede ponerme, como lo que usted menciona, en una situación de sequedad o como joda por la desgracia y pues... Sí. Pero ahí me pide ese crecimiento para entrar en una fe todavía más profunda, entonces. Cuidado, me puedo quedar en el puro El intento, pero Dios me está dando una gracia para precisamente ir más lejos. Para salir. Exacto, no me va a dejar ahí. No me va a dejar ahí, no. No, Dios siempre escucha. En vista de algo más grande, ¿no? Normalmente. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos una purificación pasiva, donde en realidad yo recibo, padezco, ¿sí?, esa situación, esa purificación, ¿sí?, que puede venir en el caso de muchos santos, y les digo, en la naturaleza misma de la fe, es así, es pasiva, la recibo, no es algo que yo estoy buscando, sino que la recibo de parte de Dios. Y tiene esta naturaleza porque, vamos a ver, la fe, Juan Pablo II hizo una investigación sobre esto de la fe en San Juan de la Cruz. Es muy, muy bella la conclusión. Por ahí les voy a compartir un artículo que escribí sobre eso. Pero la fe misma, entonces, en su naturaleza, tiene esta naturaleza purificante, ¿sí?, pasiva, y también activa. Les decía, una purificación activa es donde yo coopero, donde yo sí deseo. Ahorita que hay 15 participantes aquí, hay 15 personas que desean activamente, al menos aquí lo manifiestan, profundizar en su fe. Entonces es una purificación activa. Si yo me pongo a leer la palabra de Dios, a meditarla, es una purificación activa. Yo mi voluntad lo estoy tratando si yo me pongo, o sea, hay una combinación siempre en nuestras purificaciones activas y pasivas. Cooperamos con la gracia, ¿sí? Estudiar una hora la Biblia es una purificación activa. Yo quiero estudiarla, yo elijo y mi voluntad se desarrolla por ahí también. Y Dios actúa, ¿sí? Dios va a establecer, sin duda, en la medida en que vamos creciendo en la fe, una unión más profunda cuando, tanto activa como pasivamente, me dejo llevar por Él y purificar. Muy bien, hermoso, gracias. Y lo hace de manera natural a nosotros, no nos estropea humanamente, no nos aplasta, no es un Dios que aplasta, es un Dios que libera. Vamos a ver, San Juan de la Cruz es un testimonio de esta liberación. Claro, es una liberación que no va en la línea del mundo, y también hay esa parte que nos cuesta, que no va en la línea también de nuestra propia voluntad, a veces es un holocausto. Es que no estamos acostumbrados al silencio de Dios. Estamos acostumbrados a la respuesta de Dios. Y cuando llega la noche oscura, el silencio se hace total y absolutamente presente. Entonces, no es que Dios no escuche, es que Dios está guardando silencio para llevarnos a un mejor nivel. Exacto. Entonces. Buenas tardes, hermano. Pero naturalmente así no lo vemos. Naturalmente para nosotros es como que, sí. ¿qué hace Dios mío conmigo? Y por eso los místicos dicen, bueno, pues tiene pocos amigos porque nadie aguanta. La verdad. ¿Cómo está Santa Teresa? Que acabamos de celebrar, ¿verdad? Ya. Y así le dice, ¿verdad? Dios, no, pues tú tienes muy pocos amigos por eso, ¿verdad? Porque los metes al horno, ¿verdad? Y es cierto.
Dios no quiere menos, es que Dios no quiere menos de nosotros, no va a disminuir el nivel, ¿verdad? Quiere lo mejor, quiere lo más noble, lo más grande. ¿Me entiendes? Buenas tardes, hermano. Jaime, adelante. Sí, fíjate cómo menciona la hermanita ahorita, que muchas veces tenemos una serie o nuestra mente, nuestros actos están en otra dimensión, ¿verdad? Y por eso no llegamos a entrar en esa sintonía con el Señor, ¿verdad? Pero es un proceso el que tenemos que ir viviendo para tener esa tranquilidad y esa paz que solo el Señor nos da. Poder entrar en ese silencio, poder entrar en esa sintonía con el Señor, ¿verdad? Tal vez eso nos haga en algún momento pensar que no somos capaces de llegar a ese momento, pero debemos de tomar muy en cuenta que es un proceso que de la noche a la mañana no lo vamos a lograr. Tenemos Gracias, que Jaime. seguir. Exacto. Es un proceso. Dios quiere que entremos en ese proceso y Dios nos da la gracia para ir hasta el final de ese proceso. Ahí es que bueno que lo dices, faltamos a veces de confianza y nos metemos en las cosas de la iglesia y empezamos a orar y perdemos la confianza, perdemos la fe. O sea, no hacemos este ejercicio de fe, esperanza y caridad que nos mencionaba, donde va a actuar Dios. Entonces ahí tenemos que, por un lado, hacer este acto y por otro lado, aprender a dejarnos conducir por Dios. No desesperarnos. Entrar en esta dinámica de la paciencia de Dios con nosotros y de nosotros con nosotros, ¿verdad? Que luego es lo que más nos cuesta. ¿Sí? Sí. Queremos apurar el proceso o queremos negar el proceso o queremos poner entre paréntesis el proceso, pues no. O sea, Dios quiere para nosotros llevarnos a descubrir el misterio de su amor por nosotros. Cada vez más, o sea, no es primero poquito y luego más, no, en su totalidad y en su profundidad. Entonces, ¿cómo? Aquí la pregunta para mí, para ustedes es, ¿cómo cooperamos con la gracia finalmente? La gracia de contemplación que nos quiere dar. Y la gracia de contemplación que nos quiere dar y la gracia como predicadores que les quiere dar para después transmitir eso que contemplas. Hermano, ¿sí me escucha? A sus órdenes, Guadalupe Sala, sí. Sí, mire, quería preguntarle, esto me lleva a mí, disculpe, llegué un poquito tarde y quiero saber si estoy bien. Esto para mí, estoy entendiendo entonces que el momento de la oración, como nos dice la hermana, nos llegan a la mente miles de cosas, aunque son puras cosas que a lo mejor son a veces hasta tonterías, ¿verdad? Y sin embargo no nos dejan estar en esa comunión con el Señor. Para conseguir esto, yo he luchado bastante y a veces sí tardo bastante para poder conseguir esta comunión, sentir esa presencia de Dios viva, fuerte, que me hace llorar, que me hace que mi piel se ponga chinita para poder sentir esa presencia de Dios. Pero a lo que estoy entendiendo ahorita, para poder conseguir todo esto, ¿verdad? Se trata entonces de que cuando yo estoy haciendo la oración, abrir la palabra de Dios para que el Señor también vaya platicando conmigo, ¿verdad? Y así cada vez unirse más y poder entender lo que Él me quiere decir para el día o para lo que Él quiera, ¿verdad? No sé si hasta este momento estoy bien, hermano, usted me dice. Sí, Guadalupe, y yo creo que es bien importante lo que dices. Nuestros pequeños esfuerzos pues son algo, pero bueno, aquí me viene precisamente Santa Teresa de Ávila, que hablaba de este jardín maravilloso que es nuestra alma, y uno va con una tinita y ahí más o menos le echa agüita y de repente Dios hace llover, y de repente Dios abre una fuente y riega todo. Entonces, a lo que voy es, no hay que mirar mucho nuestro esfuerzo, ¿sí? Lo que les decía, la fe en ella misma, o sea, ya quererlo, ya desearlo, ya es fe. Y ya es que aquí está lo difícil. Como es en la noche,
no vemos, pero Dios está uniéndose a nosotros. Nosotros vemos todas estas cosas que nos pasan en la mente, etcétera, pero del lado de Dios nos está uniendo cada vez más. Entonces, es muy bello, y aquí los maestros espirituales como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz entrarnos un poquito en su escuela porque nos hace ver precisamente eso. O sea, Él tiene toda la libertad en nuestra alma y todo el respeto. Entonces, Él sabe que no somos así como que inmediatamente contemplativos. Los ángeles sí, pero nosotros no. Somos seres sensibles, ¿sí? Y con esa capacidad que tenemos de al mismo tiempo pensar en cosas muy nobles y grandes, y al mismo tiempo tenemos pues la de pensar en cosas viles y poco nobles, ¿no? Entonces, y en el pecado, ¿no? Finalmente. Entonces, que nos separa de Él. Entonces, entramos en esta dinámica de la gracia que nos prepara para otra gracia, que nos permite, o sea, que siempre estamos en esta noche de la fe que no vemos, pero aquí, ahí estamos y estamos uniéndonos cada vez más. Es el modo de esta presencia de Dios en nosotros, es un modo de fe. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Y nosotros lo calculamos o hacemos un juicio sobre nuestra vida de oración que la mayoría de las veces el juicio que tenemos sobre nuestra vida de oración es falso. Y ni siquiera la podemos juzgar. Es una obra de Dios en nosotros. Entonces, en esa medida en que nosotros entramos en este acto de fe una y otra vez, en este acto de esperanza, en este acto de amor, pues vamos uniéndonos, ¿no? Y hacerlo en medio del ruido de nuestra mundanidad personal y colectiva, pues es siempre la meta de lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, bueno, a la escuela de estos padres espirituales, que son San Juan de la Cruz, por ejemplo, entendemos esto, ¿no? Y bueno, después de hablar de estas purificaciones activas y pasivas, finalmente tratamos de entrar entonces en estos esponsales de Dios con su pueblo, con su alma. Esta vieja historia finalmente viene a desembocar en esto, ¿no? La historia del pueblo de Israel es una historia de unos esponsales, ¿no? Es una historia de el amor de Dios por su pueblo, que es un amor vehemente, es un amor como, es la analogía de esponsal, el de un esposo por su esposa. Como te esposó, como esposa, un joven marido a su esposa te quiere desposar, así tu Dios contigo, ¿verdad? Dice el profeta Oseas, ¿no? Entonces, estamos en esa dinámica esponsal. Muy bella, porque toda la Sagrada Escritura, desde el inicio hasta el final, está tejida bajo esta óptica, bajo esta mirada, bajo esta metáfora y también realidad de los esponsales de Dios con nuestra alma, ¿sí? Y no estamos muy habituados a hablar de eso. Jesús, esposo de mi alma, está bien para las monjas, para los monjes, para gente muy espiritual, pero pues es la realidad de todo bautizado, ¿no? La realidad de todo aquel que quiere entrar en esta dinámica de comprensión de su fe. Y Dios así lo ha revelado, o sea, no es algo que se le ocurrió a San Juan de la Cruz. Hay toda una historia de salvación que podemos escarbar, donde Dios elige esta figura del matrimonio para hablarnos de su amor. ¿Sí? Ahí hay algo muy, muy grande, muy, muy bello. Y que desemboca en estos esponsales definitivos de la Jerusalén celeste, de lo que nos habla el Apocalipsis, el capítulo 21 y 22. Sí, bueno, ya desde la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, hay este deseo de Dios y hay esta naturaleza en nuestro lazo con Dios, en nuestra unión con Dios. Pero lo que va a hacer el místico, como San Juan de la Cruz, es hablarnos en ese tema, ¿no?
Ustedes han leído El Cantar de los Cantares, ¿no? Sí. Un poema bellísimo que en el sentido literal, pues es un poema de amor de un esposo y de una esposa en sus esponsales, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Perdón. Salud. Ándale. Y en el sentido espiritual profundo, pues es el esponsal del pueblo de Israel con su Dios, ¿sí? Y en tercer sentido es el esponsal de nuestra alma con Dios. Entonces, realmente este poema lo entendemos bajo esas tres miradas, ¿no? En mi experiencia y estudio que he hecho sobre eso, creo que no, o sea, inclusive exegéticamente, no es suficiente decir que es solamente un poema de amor entre un esposo, bellísimo, por cierto, entre una esposa y un esposo. Israelitas, muy bellos. ¿No? Porque ahí ya en la misma revelación de este poema, cosas y datos, ahorita no es el momento para analizar, no tengo el tiempo, pero que dan cuenta de que se trata del esponsal del pueblo de Israel con su Dios, que se trata del esponsal de nuestra alma con Dios. Bueno, ahora, el místico, Juan de la Cruz, bajo esa mirada esponsal, va a escribir un poema que después va a explicar párrafo por párrafo sobre esa esponsalidad de nuestra alma con Dios, y que le llama Canciones entre el alma y el esposo. Si un día tienen la oportunidad, hagan esta lectura, léanla, es bellísimo, y relata precisamente toda esta serie de situaciones que pasa en nuestra alma en su esponsalidad con Cristo. ¿Sí? ¿A dónde te escondiste, amado? Esta es la noche oscura, ¿ven? Y me dejaste con gemido, como el siervo oíste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Bueno, es español antiguo, a lo mejor les presenta un poquito de dificultad eso, pero léanlo, les vale la pena, ¿no? Son 40 estrofas, no les vamos a tener chance de leerlas aquí, ¿no? Hay cosas bellísimas que dicen porque es el esposo, es la esposa, y luego es el esposo que responde, entonces hay como todo un diálogo de amor, ¿no? Que se suscita y que místicamente es leído y trabajado por San Juan mismo de la Cruz en sus escritos, porque cada uno de estos párrafos después los va a ir explicando. En el artículo que les voy a compartir, yo explico nada más este párrafo, o cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formados de repente, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Bellísimo. Bueno, ese no lo vamos a ver hoy, pero se los comparto ahí en este artículo. El que me interesa para objeto de nuestro tema, que ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, es el párrafo 15. ¿No? La noche sosegada, ya hay la experiencia de la noche, pero ya en esta etapa, vamos a decir, sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Más adelante va a explicar este párrafo y va a decir lo siguiente. La música callada. Entonces, ¿qué es esta música callada? Dice, llama a esta música callada porque, como habíamos dicho, es inteligencia sosegada, lo explico más arriba, y quieta, sin ruido de voces. Y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Y así dice que su amado, este es lo interesante, es esta música callada, porque en él se conoce y gusta esta armonía de música espiritual. O sea, es una presencia
no es un vacío, no es un nada más quietud sola, sino que es una presencia que produce en nosotros esta quietud, este silencio, y que lo asemeja a una música. Porque también es soledad sonora. Interesante, ¿no? Música callada, soledad sonora. Lo cual es casi lo mismo que la música callada. Porque, aquí es muy interesante, aunque aquella música es callada, cuanto a los sentidos y potencias naturales, es soledad, muy sonora para las potencias espirituales. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque conecta con lo que significa la fe. Dice, estando ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensiones naturales, pueden recibir bien el sentido espiritual, sonorísimamente, en el espíritu, de la excelencia de Dios en sí y en sus criaturas. Según lo que ha visto San Juan en el Apocalipsis 14:2. Es muy interesante. Estas cítaras, esta voz de muchas cítaras, que no es una cítara material, o sea, una cítara es un arpa. Dice, a este mismo modo, echa de ver el alma en aquella sabiduría sosegada, eso es una sabiduría, en todas las criaturas, no solo superiores, sino también inferiores, según lo que ellas tienen en sí, cada uno recibido de Dios. Dar cada uno su voz de testimonio de lo que es Dios. Y ve que cada uno en su manera engrandece a Dios. ¿Ven? Es una mirada, les decía, de sabiduría. ¿Sí? Entonces ya hay esta paz y hay este silencio, esta música callada, porque ver las cosas desde la óptica de Dios. Su juicio pasa ahora, ¿no?, a través de lo que Dios es. Esta sabiduría. Y esto es lo que quiso decir el Espíritu Santo en el libro de la sabiduría, cuando dijo, Spiritus Domini replevit orbem terrarum. El Espíritu de Dios llenó la faz de la tierra. E hoc quod continem omnia scientiam avet vocis. Bueno, aquí está la traducción. El Espíritu del Señor llenó la redondez de la tierra y este mundo, que contiene todas las cosas que Él hizo, tiene ciencia de voz, que es a lo que aquí el místico llama soledad sonora. Que decimos conocer el alma aquí, que es el testimonio de Dios, que de Dios todas ellas dan en sí. O sea, todas ellas me hablan de Dios. Y por cuanto el alma recibe esta sonora música, no sin soledad y ajenación de todas las cosas exteriores, la llama música callada y soledad sonora. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. No sé si tengan preguntas, dudas. Está muy bonito todo esto, ¿verdad? Yo tengo una pequeña pregunta. Adelante, sí. Entonces, nosotros tenemos que practicar el silencio, como lo que yo entiendo, todos los días de nuestra vida, de nuestras horas que vivamos en esta tierra, para poder escuchar lo que Dios quiere con nosotros, porque en la tarea que nos dejó, yo estuve estudiando el libro de Isaías, el de Pablo y Bernabé. Exacto. Cuando Dios les habla a ellos, es cuando ellos se callan, y cuando nosotros tenemos que callar es cuando tenemos que escuchar a Dios y poco a poco ir entrándonos, metiéndonos en el amor de Dios hasta que lo logremos, porque ahorita vamos empezando y pues es normal, como dice usted, que tenemos que tener esos ruidos y tenemos que acallarlos, pues. Y yo felicito a la hermana que dice que ella siente no sé qué cosa, yo todavía no siento eso, pero pues espero lograrlo poco a poco. Así es. Y sí, qué bueno que insiste en esta
vamos a llamarle ascesis del silencio. Ujú. Por un lado, hay esta parte de ascesis del silencio. Ya la Sagrada Escritura nos la propone y hay una pequeña tarea que quería ponerles, porque vimos donde habla del silencio en la Sagrada Escritura, pero hay que buscar donde nos pide callarnos. ¿Sí? Donde habla, hay varios pasajes en la Sagrada Escritura donde nos hace ver que no es el mucho hablar, ¿sí? Y que los peligros de una lengua demasiado, ¿cómo decir?, ligera, ¿sí? A ver, es que yo lo que entiendo es, Esa parte es de en lo- ascesis, perdón, nada más para cerrar, perdón, Olimpia. sí, Esa parte es de ascesis. Ahora, esa parte de ascesis no es la única, porque como estamos viendo ahorita, mismo Dios en este cántico espiritual nos lleva al silencio naturalmente, a que nuestra alma quiera estar en silencio. Soy una parte de mi voluntad, es parte ascética, esta purificación activa, vamos a decir, en la cual yo procuro el silencio, pero hay una parte también en la cual la misma contemplación, no sé si logro explicarme, me lleva al silencio. No puedo no estar en silencio porque Sí. Dios me está llevando hacia allá. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta ambas. Perdón. Adelante, sí, Olimpia. es que bueno, lo que yo entiendo es que en nuestra oración, en nuestra vida de oración, tiene que haber estos silencios para poder comunicarnos con Dios. Así Pero es. yo lo que estoy entendiendo con la reflexión es que hay silencios que son dados por Dios. Hay silencios que no es la comunión de oración cotidiana que tienes en el silencio para escucharlo, sino es un silencio diferente, Así es un es. silencio de sabiduría, es lo que yo entiendo. Así es. Y entonces, ¿qué te debe de llevar? Y cuando cierra más adelante San Juan de la Cruz, hablando de esta música callada, nos hace comprender precisamente eso, ¿no? No es fruto de mi esfuerzo, eso es lo que quería también concluir, sino que es el fruto de aceptar vivir en esta noche de fe, eso sí es fruto de eso, y que me permite a mí juzgar las cosas, ya no de mi óptica, sino de la óptica divina, gracias a ese silencio al cual soy conducido. Adelante, sí. Santillana. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención de que normalmente, pues, a nadie le gusta la noche oscura. Exacto. ¿Por qué? No es Porque, pues, es oscura, puede ser que no sientas nada, pero ya en el tema de hoy lo que me llama mucho la atención es que está dentro del plan de Dios y Él es el que la promueve. ¿Por qué? Porque Él busca un encuentro más íntimo con la persona. Entonces, busca llegar a esos esponsales, a esa Exacto. unión tan íntima que si yo cambio mi visión, en vez de decir, ¿por qué me está pasando esta situación? Sea cual fuere, que representase para mí una noche oscura, yo dijera más bien, Dios está permitiendo esto para que de alguna manera yo entre en una unión más íntima con Él y pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para llegar a esa unión que Él quiere. Por eso está sucediendo esta noche oscura en este momento de mi vida, sea la que sea esa noche oscura, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustó mucho. Esta clase es muy iluminadora y pues me hace ver lo que es la noche oscura como algo, una invitación de Dios. Ya no es así como que Chihuahua, ahora pues estoy ahorita en esta situación de noche oscura, pues bueno, a ver cómo salgo, ¿no? Sino ahora inclusive con esperanza, ahora sí que aplicando las virtudes teologales, con la Exacto. esperanza de que voy a estar en esa unión, con la caridad de unirme a Dios
y el medio es precisamente a través de la fe, porque aunque no se ve nada, eso es. no se ve nada, pues esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, es la manera en que podemos crecer en esas virtudes teologales. Exacto, Arturo, y es eso, o sea, qué bueno que lo dijiste, es el medio querido por Dios, es el de la fe. No nos es con natural, o sea, es una gracia que podamos hacer un acto de fe. Sí. Entonces, eso cambia la perspectiva. Y Sí. por otro lado, como dices, bueno, entramos en ese camino de fe, y eso implica ser conducidos en la fe, en la noche de la fe. Entonces, el alma ahí no acepta muchas veces estar así. O sea, el problema no son tanto, inclusive ni siquiera las pruebas de enfermedades o físicas. Si entramos en la lógica del místico y de la lógica cristiana, la verdad es que no es la gran prueba es la fe misma. No sé si logro transmitir eso, pero... sí, a veces es hasta la aridez, pudiera ser. Que implica que trabaja en nuestro corazón, que el trabajo natural en nuestro corazón es que sea árida. Porque nuestra inteligencia quiere pruebas, quiere sentir, quiere ver, quiere tocar, quiere experimentar. Y la noche de la fe es no siento, no toco, es para ir a donde quieres, a ir por donde no quieres. Entonces, es de otra naturaleza. Por eso esta indagatoria, que les decía de la noche de la fe, sumamente iluminadora, porque al mismo tiempo es eso, es cristalina fuente, va a decir una parte del poema. Es decir, la fe es algo muy puro, muy cristalino, muy iluminador. Entonces, para el alma esta jugada no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, pero sí va en ese sentido. Pero bueno, no vamos a poder resolverlo aquí en un ratito. Tengo una disculpa porque tengo ahorita algunos compromisos, pero formulen sus preguntas de todo esto que hemos platicado, háganmelas llegar. Les dejo de tarea entonces indagar en la palabra de Dios lo de las purificaciones pasivas y activas, sobre todo con respecto al silencio, donde nos pide Dios callarnos. Hay unas citas en San Pablo, hay una de Santiago. En el Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría, hay varios lugares donde la guarda de la lengua, el silencio, el callarnos, etc. Es interesante eso. Pero la otra cosa que sí les invito a leer entonces es este cántico espiritual. Pero voy a subir ahí en la nube estas partes que analizamos y el texto de San Juan Pablo II sobre Juan de la Cruz, maestro de la fe, les puede ayudar también en esta búsqueda. ¿Okay? Y si les quedan ganas y fuerza, pues les comparto también mi artículo, donde estudio el capítulo, el versículo 12, de la mano de San Juan Pablo, donde habla de esta naturaleza de nuestra fe oscura. ¿Va? Claro. Hermano, eso lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp. Todo eso que nos acaba de decir. Sí, de hecho, yo lo estoy subiendo todo este material que vamos analizando sesión con sesión en una nube, y esa nube se las comparten ahí en el WhatsApp. Una nube es un lugar en el espacio cibernético al cual uno tiene acceso y de ahí descarga lo que necesita. Pero eso no se Pues puede, la nublada. Eso no se puede imprimir, ¿verdad? Lo que mandan en la nube. Sí, claro, usted si está en su computadora, lo descarga y lo imprime. Claro. Ah, pues le he buscado mucho y no le he hallado, porque tengo que leer 20 veces cada pedacito para poder aclarar bien mi mente. No con una vez ya aprendí. Y por eso me gusta tenerlo para imprimirlo todo. Ninguna de nosotros, sí. Adelante, sí, ahí en la nube usted lo descarga en su computadora y lo manda a imprimir. Son PDF, bueno. son imprimibles. Sí, muy bien, gracias. Sale. Bueno, pues Dios los bendiga. Una disculpa porque gracias, tengo padre. ahorita algunas otras cosas en mi agenda, pero yo los llevo en mi oración, oren por mí y pues que el Señor si quieren nos cierra la sesión para que ustedes sigan aquí platicando, ¿eh? Sí. ¿O qué hacemos? Sí, si quieren la cerramos porque sigue
Y de hecho ya empezó la sesión de líderes. Ok, tienen Sí. otra con ustedes, entonces yo cierro aquí. Muchas Ya, gracias, hermano. Gracias. Queda grabada. Gracias y a se hace- todos. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo a todos. Saludos. Hasta luego. Hermano José.